Vamos a hablar en concreto, vamos a explicar qué es el sistema inmunológico y cómo funciona, porque entendiéndolo mejor tendremos un arma muy poderosa en nuestra mano, que es la del conocimiento, que es fundamental, ¿vale? Que luego sumado a la experiencia harán esa sabiduría. Pero por ahora vamos a entender cómo funciona el sistema inmune, de qué se compone y todas las formas en las que empieza a actuar en nuestro organismo. Pues bien, somos una persona que está intentando ser invadida por agentes agresores, microorganismos, sustancias tóxicas, etcétera, etcétera, químicas ambientales, radiaciones, todo lo posible. Lo primero que tenemos es un mecanismo muy innato, un mecanismo natural, que son las barreras de defensa, de las cuales os hablo ampliamente en uno de los vídeos que están en abierto en el canal, ¿vale? Que son las barreras de defensa, súper interesante, porque es una forma también de trabajar nuestra capacidad de responder frente a lo que nos agrede, frente a lo extraño. ¿De acuerdo? Cuando estos microorganismos, sustancias, etcétera, vamos a llamarle agentes invasores, penetran en nuestro cuerpo, ya que las barreras de defensa no han funcionado, ya están dentro, se produce lo que llamamos la infección. ¿De acuerdo? Que normalmente asociamos infección, evidentemente, a una colonización por microorganismos, pero aquí lo vamos a generalizar siempre con agentes invasores para reducir un poco la casuística y que me sea más fácil explicároslo. Esta infección significa que la gente ya está en nuestro cuerpo, nos ha invadido localmente y esa invasión local puede ampliarse, si no es contenida, a una infección generalizada, sistémica o a nivel orgánico. ¿De acuerdo? Para controlar esta infección que ya se ha dado, ¿vale? Ya ha penetrado en nuestro cuerpo, tenemos distintos mecanismos. Uno es una respuesta inflamatoria muy local, que ocurre donde se produce la infección. Y las dos siguientes, ya con una mediación mucho más regulada del sistema inmune, frente a ese agente en concreto, muy localizadas, más específicas, sería una primera respuesta inmune humoral y una segunda respuesta inmune celular. Vamos a hablar de cada una de estas tres en detalle para entenderlas y comprenderlas más a fondo. Bien, cuando ese agente infeccioso, ¿vale? Vamos a llamar microorganismo en general, ha penetrado en nuestras barreras de defensa, nuestra piel, nuestras mucosas, nuestras secreciones mucosas, ya está dentro de nosotros. Aquí en el dibujo veis como un corte en la piel permite la entrada de esos microorganismos. El patógeno ya está dentro, ya hay una infección. ¿Qué se produce? Una respuesta inflamatoria muy local. Una parte es mediada por células. Fagocitos y macrófagos van a acudir rápidamente a través de nuestra piel o de nuestras mucosas, de nuestro epitelio, a la zona de infección, ¿de acuerdo? Y van a tratar de englobar esas partículas extrañas para contenerlas. A su vez, ocurre algo también muy local, que es la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Es decir, se dilatan, aumentan de tamaño, ¿para qué? Para llevar rápidamente moléculas a la zona y células que contengan esa infección local. ¿De acuerdo? Sustancias químicas que nos ayudan a controlar la infección y células fagocitarias que tratan de embutir, de comerse esos patógenos, ¿vale? Para tratar de contenerlo. Siempre que hay una inflamación, hay un aumento de la temperatura local. ¿De acuerdo? Esa temperatura local lo que trata es de evitar la reproducción del organismo. ¿Vale? Esa fiebre local, que puede llegar a ser una fiebre a nivel general, tiene un mecanismo, tiene una función importantísima, que es la de contención. Porque si elevamos la temperatura, estamos subiéndola por encima de la temperatura ideal de reproducción de los microorganismos. De manera que la fiebre tiene un efecto importantísimo en la contención de la infección. Tratamos constantemente de controlar la fiebre, pero es un mecanismo natural necesario para la contención de la infección. Hay que dejarla evolucionar, no hay que cortarla sobre todo en los primeros momentos y hasta cierta temperatura. Es un poco la norma que tenemos todos de vamos a controlar la fiebre, pero esa fiebre tiene una función muy específica y muy importante en el mecanismo de respuesta inflamatoria.
Pues bien, además de esa vasodilatación, ese aumento de células fagocitarias, esa fiebre, ocurre también un aumento de proteínas plasmáticas, ¿de acuerdo? Desde la sangre salen proteínas a esa zona local para tratar de contener localmente esa infección. Si todo ocurre correctamente y nuestro organismo está en óptimas condiciones, esa respuesta inflamatoria local contendrá la invasión localmente y no pasará nada más. Podremos tener fiebre, inflamación, enrojecimiento propia de la inflamación que se está produciendo en esa zona y se resolverá, el patógeno se fagocitará, se destruirá y no ocurre nada más. Pero si nuestro sistema no está en óptimas condiciones, esta infección local puede trascender a una infección más generalizada o una infección sistémica, ya que el patógeno no es contenido, llega a la sangre y desde la sangre y la linfa se distribuye por nuestro organismo, produciendo una infección más generalizada. ¿De acuerdo? Es aquí donde otros mecanismos secundarios tienen que hacer su entrada y su aparición, y aquí ya aparece el sistema inmune de una forma mucho más específica. En primer lugar, con una respuesta inmune humoral. Humoral significa de humores, de líquidos, ¿vale? Es algo más mediado por la sangre. En esta respuesta humoral, a través, los patógenos entran en nuestros vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entran en contacto ya con células del sistema inmune que empiezan a reconocerlos, empiezan a darse cuenta de que hay un agente invasor que no debería estar ahí, que no es normal, empieza a reconocer partes de su estructura y a reaccionar frente a ellos. Normalmente, este recorrido hace que por el propio sistema inmune estos microorganismos invasores pasen hacia los ganglios, donde es un sistema de filtrado muy potente, donde en parte se quedarán. Estos ganglios es muy normal que se inflamen, que duelan, que haya fiebre más generalizada por todo este proceso de lucha interna de nuestro sistema inmune que está en acción. Los leucocitos, los glóbulos blancos empiezan a aumentar en número porque tienen que reaccionar, ¿de acuerdo? Y esta respuesta tanto inmune como inflamatoria lleva asociada ambas dos el aumento de leucocitos. Por eso muchas veces cuando en nuestra analítica vemos algunos de los tipos de leucocitos o de glóbulos blancos aumentados, nos están hablando de que ha habido o está ocurriendo una respuesta a una infección que ocurre en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Frente a qué reacciona nuestro sistema inmune? Porque no reacciona solamente, no reacciona frente a todo el microorganismo en sí, sino frente a partes específicas. Normalmente son proteínas de estos microorganismos invasores, proteínas del virus, de las bacterias, de los hongos, de partículas extrañas, que las células B, ¿vale? Los linfocitos B, reconocen como algo extraño y responden frente a ellos. Pues, ¿cómo responden? Produciendo los anticuerpos, ¿de acuerdo? Los anticuerpos son nuestras sustancias producidas por los linfocitos B, por parte de nuestro sistema inmune, que reconocen partes extrañas de estos microorganismos invasores. A estas partes extrañas se les llama antígeno y a la molécula que trata de neutralizarlo se le llama anticuerpos. Los anticuerpos normalmente también los conocemos como inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Como os decía antes, se producen un aumento brutal de los glóbulos blancos, de los leucocitos y de otras células también relacionadas con la respuesta inmune. Hay distintos tipos de leucocitos, cada uno de ellos tienen una función determinada. Tendríamos granulocitos, linfocitos B, eosinófilos, basófilos, etc. Todas estas células de nuestro sistema inmune y de nuestras células plasmáticas vienen de una célula madre que se localiza y que se produce en la médula ósea de los huesos largos. ¿De acuerdo? En los huesos largos, en la parte interna, lo que conocemos como el tuétano, a veces cuando lo comemos, hay unas células indiferenciadas que se llaman células madres sanguíneas y de la cual, por un proceso de diferenciación muy específico según necesidad, empiezan a dar los distintos tipos de células plasmáticas. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, eritrocitos, etc. ¿Vale? Solo os lo voy a nombrar porque esto es muy complejo.
Pues bien, estos glóbulos blancos, como os muestro aquí en el dibujo, lo que hacen es reconocer esos antígenos, esas proteínas específicas de los microorganismos invasores que no son propios, con lo cual reaccionamos y producimos una molécula que trata de bloquearlos. ¿Veis aquí que se está uniendo un antígeno a un anticuerpo? ¿Vale? Esas Y, la forma más normal de representar los anticuerpos, son las inmunoglobulinas, porque realmente es la forma que tienen. En esta fotografía tan bonita que tenemos aquí a color, ahí sí que podemos ver, es una fotografía de microscopía electrónica coloreada, donde vemos la típica forma de una inmunoglobulina, que tiene esa forma de Y. Es una molécula muy, muy compleja, es una molécula grande, son proteínas también. Cada parte tiene una función muy específica, están codificadas genéticamente, son muy interesantes pero muy complejas. Pero bien, quería nombraros un poquito por encima el tipo de inmunoglobulinas, porque en los tiempos que estamos viviendo estamos muy acostumbrados ahora a oír hablar de las IGs, IgM, IgA, IgG, IgE, pero a veces no sabemos qué son. Y son estos anticuerpos. Cada tipo de inmunoglobulina se produce en un momento concreto y tiene una función determinada. Las IgGs, que son el 80% de las inmunoglobulinas producidas, son normalmente inmunoglobulinas producidas frente a agentes invasores bacterianos y virales, ¿vale? Son inmunoglobulinas antibacterianas y antivirales, que pueden atravesar la placenta, con lo cual es una inmunidad que también se regala al embrión, al feto en gestación, y pasa a formar parte de su inmunidad adquirida. Las IgA, que es un 10% normalmente de la producción, están mayoritariamente en secreciones, en moco, saliva, en lágrimas, en la leche. ¿De acuerdo? Entonces son importantes porque combaten la infección desde esas secreciones. La IgM pues, es más minoritaria y son las primeras que aparecen frente a los antígenos. Bueno, frente a los anticuerpos es un error, frente a los antígenos. Y las IgEs, ¿vale? Son las que aparecen cuando hay procesos alérgicos que se han desencadenado y con una producción de histamina asociada. Normalmente, si somos alérgicos a algo, nuestras IgEs van a estar disparadas en nuestra analítica. ¿Vale? Lo quería resumir muy brevemente para que también lo entendáis un poquito y cuando oigamos hablar de esa teoría sepamos a lo que estamos. Después de esa respuesta inmune humoral, como hemos visto, esa producción de anticuerpos, en principio la infección está controlada, ¿de acuerdo? Se han producido específicamente estos anticuerpos frente a esas proteínas de sustancias extrañas, se han contenido, bien se contienen en la célula que ha sido invadida o bien se contienen a nivel plasmático de la sangre, la infección pasa, se recupera y no ocurre nada más, ¿vale? Ese es el mecanismo natural de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune tiene esa capacidad de regularlo, pero ¿qué ocurre cuando somos invadidos una segunda vez por el mismo agente invasor? Bueno, pues tenemos la gran suerte de que el cuerpo aprende y aprende nuestro sistema inmune. Por eso es tan importante entrenarlo y mostrarle distintas enfermedades cuando somos pequeños, porque es la manera en la que va a aprender a defenderse y va a generar anticuerpos que se quedan memorizados en nuestro cuerpo frente a una posible segunda infección, ¿de acuerdo? Y que nos previenen, nos protegen frente a posibles infecciones del mismo agente. Pues bien, esta segunda parte, ¿vale? Ya más de memoria, es lo que se llama la respuesta inmune celular, donde se llama celular porque ya intervienen otras muchas células, distintos tipos de linfocitos B y T, que en esa primera respuesta humoral, solo de producción de anticuerpos. Aquí nos encontramos con que otra vez el agente infeccioso, él mismo, entra en nuestro cuerpo, se desencadenan una serie de procesos bastante complejos, donde unas células llamadas de memoria empiezan a producir los anticuerpos específicos frente a ese agente invasor que ya fueron una vez producidos. Es un mecanismo de contención muy bonito, muy perfecto, si todo va bien, donde al final lo que hacemos es activar mecanismos para, bien, destruir esos agentes infecciosos o las células que lo están conteniendo.
¿de acuerdo? Nuestras propias células que contienen a veces el agente infeccioso tienen que ser destruidas y eliminadas para eliminar el agente infeccioso. Aquí entra en juego todo una red compleja del sistema inmune. El sistema inmune es un sistema muy deslocalizado, mientras otros sistemas, el respiratorio, está compuesto por pulmones, alveolos, los bronquios, la tráquea, etc. Es muy definido. El sistema inmune contiene distintos órganos y distintas partes dentro de todo nuestro cuerpo que forman parte de este mecanismo que nos defiende de lo extraño. ¿De acuerdo? La piel es nuestro sistema de defensa, nuestra barrera física, nuestras membranas mucosas, timo y bazo son los grandes diferenciadores de células. En el bazo se diferencian las células B, los linfocitos B, en el timo maduran los linfocitos T, en la médula ósea de los huesos largos se producen desde las células madre estas células totipotentes que luego se diferencian. Una gran parte que aquí no está dibujado de nuestro sistema inmune está en nuestro intestino, es lo que se llama el MALT, la mucosa asociada a tejido linfoide, que es importantísimo en nuestro sistema de defensa, yo os diría de los más importantes porque supone un 80% de las células de nuestro sistema inmune. Y todos ellos, en conjunto, producen esa reacción secundaria frente a un agente que ya nos ha invadido. Así que podemos responder frente a ellos, destruir estos microorganismos y las células que lo contienen y contener esa infección. Así es, a grosso modo y muy por encima, casi sin detalle, cómo funciona nuestro sistema inmune, que os quería mostrar para que lo conozcamos y sepamos cómo funciona nuestro cuerpo.